votó a mano alzada por unanimidad para limitar aún más la libertad de expresión en Cuba. El Parlamento aprobó una ley llamada de comunicación social que prohíbe los medios de comunicación independientes. Un voto a mano alzada por unanimidad para limitar aún más la libertad de expresión en Cuba. El Parlamento aprobó una ley llamada de comunicación social que prohíbe los medios de comunicación independientes en toda la isla. Ahora solo se permiten los medios controlados por el Estado. Es hora de comprender y emplear todos los recursos de la comunicación social para favorecer la participación, la transparencia, la rendición de cuentas, para poner en común, es decir, unir todos nuestros conocimientos en función de extraer las mejores ideas, articularnos y generar consensos. Con el auge de Internet, los últimos años han visto surgir varios medios de comunicación en línea de tendencia muy crítica hacia el poder comunista. Un ejemplo es 14 y medio, fundado en 2014 y cuya línea editorial se considera subversiva. Varios de sus periodistas abandonaron el país en 2022 debido a las múltiples presiones a las que decían estar sometidos. Publicar noticias en estas condiciones es lamentable. No solo hay que soportar la represión y las amenazas, sino que a menudo te impiden salir de casa o cuando lo haces te detienen y te cortan Internet. La ley también refuerza el control del Estado sobre las redes sociales. A partir de ahora, cualquier comentario publicado o simplemente compartido que llame a la subversión del orden constitucional será considerado un delito grave, castigado con penas de prisión. Buenos días, cubanos. Aquí estamos con mi catarsis debajo de mis mangos. Tuve que cambiar de sitio porque el reflejo del sol molesta algo cuando voy a editar los videos. Un abrazo para todos los cubanos, esos que están dentro, aquí viviendo estas penurias conmigo, la escasez de fluido eléctrico, la escasez de agua, la escasez de alimentos y esta crisis en que la dictadura castrocomunista ha asumido la nación cubana. Un abrazo fraterno también para aquellos que están en el exterior, que ayudan en algo a los que están dentro. Y bueno, un saludo para los que no ayudan y un saludo también para aquellos que están en el poder arruinando nuestra nación. Hay varias noticias interesantes a las que he tenido acceso hoy, que han llegado a mí sin aún tener en cuenta la ley de medios, porque si hubiese sido por la ley de medios que entra en vigencia hoy, no hubiesen estado a mi alcance ninguna de estas noticias. Yo conozco poco de la ley de medios, porque a pesar de que algunos colegas me han dicho, Agustín debe conocer sobre la ley de medios porque tú haces periodismo independiente, y esa ley de medios no permite el desarrollo del periodismo independiente. Yo les he contestado que no me preocupa mucho la ley de medios. Voy a hablar hoy de ella y después la estudiaré un poco más. Pero no me preocupa mucho. Yo voy a seguir diciendo lo que a muchos no les gusta, a otros no les importa, a otros les perjudica y que no quieren escuchar. Voy a seguir hablando verdad, realidad, enfrentándome a las injusticias, a los abusos de poder, a las estupideces políticas de los gobernantes, defendiendo la libertad y los derechos de todos los seres humanos que por condición humana nos corresponden. Voy a seguir haciéndolo por encima de la ley de medios, de cualquier ley que me restrinja ese campo abierto de la información. Eso le decía yo a mis colegas, que no me preocupa lo que diga la ley de medios. Puede decir que por hacer esto que yo hago me van a cortar la lengua.
o me van a cortar un brazo, o me van a encarcelar por tiempo indefinido. Yo lo voy a seguir haciendo mientras pueda, Dios mediante. Pero ahora, a partir de hoy, está vigente la ley de medios, que estoy seguro que en todo el contexto encierra más restricciones a la libertad de prensa, prohíbe el ejercicio de la prensa independiente, concentra toda la información y desinformación para manipular la sociedad en manos del oficialismo, de la dictadura y para defender el régimen dictatorial. Pero bueno, aquí está, fue aprobada por el Parlamento hace un año por unanimidad. Claro, si todos los representantes del Parlamento son militantes del Partido Comunista que defienden, porque claro, disfrutan de las mieles del poder, el castrocomunismo. El voto unánime es como ha sido siempre, a favor del régimen. Todo lo que se hace a favor del régimen, no importa el daño que le cause posteriormente a la nación cubana ni a la sociedad, es aprobado por el Parlamento. A veces se han aprobado medidas tan estúpidas y tan obsoletas, negando el progreso de la nación, que es asombroso. Pero a eso nos enseñó, nos adoctrinó, nos educó Fidel Castro y su revolución. Nada fuera de la revolución, todo dentro de la revolución. Y en beneficio de la revolución que se convirtió apenas en el año 60 ya en una dictadura. La ley de medios, estoy seguro, aunque no sé su contenido, que lo primero que ha expuesto es que no se permitirán organizaciones de información, prensa independiente, emisoras de radio o televisión, nada independiente, todo en manos del poder, de la dictadura, control absoluto, a pesar de que Fidel Castro, a una pregunta que le hicieron en el 62, creo que fue, dijo que no habría censura de prensa, porque eso es lo primero que hacen las dictaduras. Pero bueno, él dijo tantas mentiras para poder mantenerse en el poder, que no es asombroso esto. Esa es una de las noticias más interesantes de hoy con respecto a Cuba, además del precio del azúcar, que está a 400 pesos la libra, y del arroz a 250 pesos la libra, y que han cortado el fluido eléctrico aquí o allá, y que una gran parte de la población no tiene agua potable. Además de estas noticias, bueno, los medios de comunicación, la tergiversación de la información, la mala instrucción a la sociedad, incluyendo la mentira, la hipocresía, ha conducido a estas ruinas de país que tenemos y a la decadencia de los valores generalizados en la sociedad. La prensa oficialista, la UNIAC, o Unión de Escritores y Periodistas de Cuba, es el peor enemigo que ha tenido la nación cubana para progresar. No importa si como dictadura castrocomunista o como otra representación económico-social. El problema es que debido a todo este ejército de periodistas mentirosos, hipócritas, oportunistas, que no han trabajado sobre realidades, sobre verdades, han conducido a trabajar errores sobre errores, estupideces políticas sobre estupideces políticas, mediocridad generalizada sobre mediocridad generalizada, y han enajenado la mente de los cubanos. Lo han convertido en zombies, títeres, bufones y ese tipo de individuo que no transforma nada, que no produce nada, que no ejercita la mente libre, que no practica sus talentos y que solo espera el momento de huir de la nación para poderse realizar. Concluyo con la ley de medios, que va a ser muy dañina aún a esta dictadura y a toda Cuba en general. Yo, Agustín Valentín López Canino, periodista independiente sin título universitario, hecho a las necesidades del momento, voy a continuar y no me preocupa la ley de medios, ni su contenido, ni lo que pretendan hacer para implantarla. Estoy claro que nada de lo que provenga del gobierno, del Parlamento, del Consejo de Estado, del Partido Comunista, ha sido ni será positivo para el progreso de Cuba como nación, como país. Hasta ahora
no es que yo lo esté diciendo, es lo que está demostrado. Tenemos acá otra noticia interesante. Tenemos acá las declaraciones de... Y el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, rechazó el informe del Centro Carter ante la OEA. El ministro del Interior madurista aseguró que el informe estaba planeado desde antes de las elecciones. De el segundo de Venezuela, intentando, a través de la mentira, por supuesto, desacreditar las actas o el Centro Carter que ha publicado, ha entregado a la OEA las actas de las elecciones en Venezuela, donde Edmundo González es el ganador y Nicolás Maduro el perdedor. Eso es normal, no me asombra tampoco, porque todo el tiempo el régimen de Cuba ha estado intentando desacreditar todo lo que le obstaculice o le interfiera en el ejercicio del poder y para disfrutar de las mieles del poder, no para progresar en la nación. Es interesante cómo Diosdado Cabello... Pero, me voy a tomar un momentito, antes de empezar ya con la información y todo lo que compete a Venezuela, ¿no? Esto también es de Venezuela. Es de Venezuela, es una joyita que me regalaron desde el régimen, una joyita que me mandaron así, en paquetito, envuelto, con moñito y todo. Le cuento, mire, el domingo 28 de julio usted seguramente siguió la cobertura que le llevé de CNN sobre la elección, ¿sí? La cobertura especial sobre las elecciones presidenciales en Venezuela. Usted nos debe haber visto seguramente, fueron 6 horas, más de 6 horas de estar al aire. Bueno, esta cobertura de más de 6 horas de estar al aire, pues iba actualizando la información, íbamos narrándole los acontecimientos, los hechos, y hubo análisis. En este análisis se abordaron diferentes ángulos del contexto electoral venezolano. Hoy viernes, el presidente de la Asamblea Nacional del Régimen en Venezuela, Jorge Rodríguez, reprodujo durante una conferencia de prensa un fragmento editado de esa cobertura. Junto a Jorge Rodríguez tergiversa entonces mis palabras de fraudulenta esas actas que ni siquiera del Centro Carter. Yo, imagínense, que ni siquiera yo, como siempre, calificándome como uno de los más sembrar enemigos de la revolución bolivariana, rencillas, creía la declaración que había sembrar hecho discordias, Machado cuando decía que la oposición tenía el número de actas suficientes sembrar y cultivar cizañas, para que Edmundo González había ganado la elección presidencial. Así lo usa y así lo presenta Jorge Rodríguez. Para pérfidamente. Bueno, eso no es cierto, ¿no? No es cierto, es completamente falso, manipulado, editado, utilizado a conveniencia. De todo esto que se le opone eso, nunca lo diría. A su dictadura. La gente me conoce desde hace muchos años, Jorge. No me asombra porque es el trabajo que se realizó aquí en Cuba. Nadie le iba a creer, pero bueno, todo el intento, ¿no?, de manipular esto. Manipulación de las masas. A continuación le voy a mostrar el fragmento completo. Que tiene que ver mucho con la ley de medios que acabo de mencionar. Jorge Rodríguez. Vamos primero, por favor, el control absoluto con el de Jorge Rodríguez. De la información, ven desinformación, cómo lo presenta, qué es lo que de la dice. Información para desinformar, y les para tergiversar, para que vea usted cómo tergiversa, para controlar la mente. Vamos a correr entonces el primero de ellos, que es de Jorge Rodríguez, todos los individuos dentro de la sociedad, o de la mayor parte de los individuos dentro de la sociedad, a su beneficio. Ponga atención. Hace unos días toqué este tema en uno de los videos, que hay que quitarle el imperio de la información y la intrusión al gobierno para poder entrar a la mente del cubano, quitarle la enajenación, llevarlo a un pensamiento lógico y desarrollarle el pensamiento libre de todas estas imposiciones que se hacen en todas estas dictaduras a través del control de los medios de información e intrusión. Mecanismo que creó Fidel Castro mediante instituciones, todas controladas por el poder. Así está sucediendo en Venezuela.
los medios de información oficialistas, que ya son casi todos, intentan tergiversarlo todos en base a mantenerse en el poder. No importa de la forma que sea, no importa si es democrático o no es democrático, no importa a quien haya que matar, el objetivo es continuar en el poder, por cualquier medio y por cualquier método. Bueno, esta es la otra noticia que me ha podido llegar, algo relevante, que influyen sobre el desenvolvimiento de la sociedad cubana. Bueno, tenemos acá también a Díaz-Canel, mientras acá no tenemos agua, corriente, comida, calles, transporte, o bueno, existe, pero en mínima proporción todo esto. Pero mientras está así el país, él está haciendo turismo en México, buscando estrechar lazos entre su dictadura, porque él es el que representa la dictadura en estos momentos, y la presidenta mexicana, que a propósito, ni AMLO ni ella, AMLO no pudo y no se metió directamente con las organizaciones del narcotráfico. En México se ha seguido asesinando, siguen los homicidios, siguen los tiroteos, el enfrentamiento entre narcotraficantes y con la policía también, pero AMLO no le puso énfasis. ¿Por qué? Porque también le peligraba el poder, porque lo que domina el verdadero gobierno existente en México actualmente es el narcotráfico. Y bueno, ahí tenemos a Canel con la presidenta, que tampoco va a hacer mucho, ya está enfocando su gobierno hacia la identidad de género, hacia situaciones sociales para desviar la atención de la corrupción que existe dentro de los estados mexicanos. Y ahí estaba Juan Canel, no es Juan Canel le puse yo, Díaz-Canel, disfrutando de las mieles del poder, mientras los cubanos dentro de Cuba nos devoramos unos a los otros. Bien, tenemos alguna noticia interesante también sobre Israel, la guerra que lleva contra las 3 organizaciones terroristas, Hamas, Hezbollah y los hutíes, porque ya los hutíes también pertenecen, según sus acciones, o sea, en la práctica, a una organización terrorista. Y el terrorismo hay que exterminarlo en el mundo. No solo esos terroristas que ponen bombas en los mercados y que hacen todos esos actos donde despedazan a personas inocentes, sino también estos terroristas que están al frente de muchos países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte, por mencionar algunos. Todo el terrorismo del mundo hay que enfocarse en exterminarlo. Y bueno, Israel se ha enfrentado durante toda su existencia a decenas de guerras tratando de destruirlo, pero es el pueblo elegido por Dios. Y aunque ha pasado muchas vicisitudes, 400 años de esclavitud en Egipto, 40 años transitando por el desierto, varias guerras enfrentándose a coaliciones de países islámicos, que el método y forma de establecer la creencia del islamismo no es pacífico, y bueno, se ha enfrentado ahora a estos grupos terroristas, pero también Irán ha intentado destruirlo con un ataque indiscriminado de cerca de 200 cohetes dirigidos a la población civil de Tel Aviv. Tenemos también otra noticia que se me había pasado. Antonio Guterres se pronuncia por las actas que ha entregado el Centro Carter a la OEA y las está haciendo públicas, pero como hace unos días destaqué en uno de mis trabajos, las Naciones Unidas son un nido de ratas. Ha perdido la dirección, el objetivo para el cual fue creada, y en estos momentos no tiene ni credibilidad ni poder para estabilizar la justicia y la paz en el mundo. La primera ley de comunicación que adoptó Cuba deja por fuera a medios independientes en un nuevo ataque a la libertad de prensa en la isla.
Bueno, esta es mi catarsis de hoy, día 4 de octubre, diciendo lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, lo que busco, pero todo sentado en las bases de la libertad y los derechos humanos, pacíficamente. ¡Viva Cuba libre! Abajo todas las dictaduras del mundo. Y recuerden, si no eliminamos el gobierno, el régimen, la dictadura terminará desintegrando nuestra nación. ¡Viva Cuba libre!